Buenos días, hermanos. ¿Qué tal? Me siento extraño haciendo esto. No es mi costumbre grabarme, pero bueno, hay cosas que hay que hacer y esto es algo que debemos de hacer. Bueno, hoy estamos en un nuevo día, gracias a Dios. Son las 7:22 de la mañana en este momento. Y hoy quiero compartir con ustedes lo que he visto. Muchos hemos estado en el temor. No voy a decir que yo, pero en general nos hemos sentido atemorizados por estas circunstancias del virus y qué va a pasar en general. Veo que hay mucho temor. Sin embargo, pues tratemos de servir a nuestro Señor bajo cualquier circunstancia. En general, hoy hablaremos de tener una absoluta confianza en el Señor, a pesar de las circunstancias. La situación actual en la que vivimos, ¿verdad? He notado algunos cosas que se han publicado en el Facebook, básicamente, pasajes bíblicos tratando de darnos ánimo, que está bien, ¿verdad? Todos necesitamos ser animados, contagiados de pensamiento positivo, pero a veces destruimos la palabra de Dios para alcanzar este objetivo. Y entonces utilizamos un texto para sacarlo de su contexto, para que se ajuste a nuestra necesidad, a nuestro deseo, y queremos decir lo que queremos escuchar, básicamente. Pasajes como en el Salmo 91, en el cual me voy a concentrar en esta mañana. Y para entonces te voy a leer lo que el texto dice. El texto de la palabra de Dios nos dice esta mañana que quizá debamos orar primero. Entonces, únete conmigo, vamos a orar y le pidamos al Señor sabiduría. Sabiduría para recibir su palabra, para entenderla, para aplicarla. Bueno, oremos. Señor Padre Santo, te damos gracias porque bajo cualquier circunstancia tú nos llamas a confiar en ti, Señor. Ya sea que las circunstancias nos agraden, que no nos agraden, ayúdanos a confiar, Señor, en que aunque tengamos que morir, Señor, tú tienes nuestras almas, tienes nuestras vidas en tus manos y hemos de salir adelante, Señor. Así como hiciste con nuestro Señor Jesucristo, como fue el caso de Job y muchos de los mártires a través de todos estos siglos, Señor, en tu iglesia. Ayúdanos a confiar en ti. Sabemos que hay cosas que no nos gustan. Quizá la situación del virus ha complicado mucho las cosas. Pero ayúdanos a darte gloria, Señor. Que este sea un tiempo en el que pues demos un buen testimonio de quién eres tú. En lugar de correr bajo el pánico, Señor, pues podamos andar con confianza, pero no una confianza ilógica, sino una confianza que te dé honra. En el nombre del Señor Jesucristo, ayúdanos a entender hoy tu palabra, del Salmo 91, que será nuestro texto básico, Señor, para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos a hacer ese reflejo de quién eres tú, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, pasemos al pasaje, Salmo 91, y leamos del 1 hasta el 16, para saber qué es lo que dice el texto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y ahí es donde nos estamos atorando en estos días. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás,
hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Muy bien. Entonces, de acuerdo con Unger, el manual de Unger, o si lo quieres decir en inglés, Unger, o algo así, en el Salmo 91 se refiere al hombre redimido que está en comunión con Dios, ¿verdad? Habla de su dependencia de Dios a medida que está al abrigo del Altísimo. Básicamente, cualquier cristiano que no se encuentre bajo esta comunión íntima con Dios, difícilmente va a experimentar esta protección. Entonces, el testimonio dice, bajo la sombra del Omnipotente, entonces habitarás seguro. Tu confianza estará en el Señor Jesucristo. Habla de triunfo y habla de regocijo en los versículos del 3 al 8. Los versículos del 9 al 16, Satanás, que fue del 9 al 16, dice, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esos textos los ocupó Satanás contra nuestro Señor Jesucristo. Te recuerdo en Mateo 4, 6 al 7. Vamos a ese lugar, Mateo 4, 6 al 7. Que nos dice cómo el Señor Jesucristo fue tentado. Entonces, si hemos de seguir al Señor Jesucristo, creo que es un muy buen ejemplo para nosotros, que no nos gusta padecer, que no nos gusta sufrir, nos gusta pues tener paz. Aquí no, ¿verdad? Mateo 4, 6 al 7. Nos dice, Satanás tentándole le dice al Señor Jesucristo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, si eres creyente, pues ¿por qué no tientas, verdad, el virus? Quizá no te enfermes. Hables ahí, andas en las calles, poniendo el desorden, básicamente, retando, ¿verdad?, a los demonios y otras cosas que he escuchado en las redes, que dices, bueno, ¿dónde está ese testimonio como creyente, verdad? Queremos ser creyentes, queremos demostrar que tenemos mucha fe en Cristo, y la verdad es que cuando el mundo lo ve, dice, pues este cuate, esta persona está mal. Entonces, como representantes de Cristo debemos de poner mucha atención a lo que la palabra nos está enseñando aquí. Dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y esto es lo que Satanás le está diciendo al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice, escrito está también, no está argumentando nada, pero dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí es donde nosotros podemos tropezar. Nos gusta decirle a Dios lo que tiene que hacer por nosotros. Nos gusta ponerlo a prueba, ¿verdad? En lugar de confiar en Él, pese a las circunstancias, nos gusta siempre tomar de la palabra de Dios lo que se aplica o se ajusta a lo que deseamos. Y es algo que no es correcto. El Salmo 91 contiene 2 sermones, hermanos, los cuales enseñan y alientan al creyente a seguir confiando en el Señor, quien Él solo puede protegerlo de todo tipo de daño. Si Él quiere, Él te va a proteger. Si no quiere, porque tiene propósitos mayores de los que tú y yo podemos comprender, pues te vas a enfermar, quizás hasta morir, ¿verdad? Porque tiene un propósito más grande, que en el momento tú y yo no lo podemos ver. Veamos lo que de estos 2 sermones dice. El lenguaje que utiliza el salmista es un lenguaje en términos de guerra. Básicamente está dando su testimonio de lo que a él le sucedió. No hay una autoría para este salmo, parece ser que es un salmo anónimo,
de un anónimo, pero sí da su testimonio de lo que él vio, de lo que él experimentó. El primer sermón proviene del salmista, que va del versículo 2 al 13. El primer punto del sermón nos dice que el salmista comienza dando su testimonio y del versículo 3 al 18 nos enseña o nos continúa enseñando. En el versículo del 3 al 4 nos dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Básicamente es como las aves que protegen a sus polluelos, ¿verdad? De la lluvia, de cazadores como víboras, ¿verdad? Y hacen todo lo que sea posible para defenderlo, para protegerlos. Y esa es la figura que el salmista está utilizando. Seguramente él vio mucho ese tipo de cosas, ¿verdad? Y utilizaba esa figura, te recuerdo, es un salmo, para describir cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos ama, cómo Dios da todo. Dio a su Hijo Jesucristo por ti, dio a su Hijo Jesucristo por mí. Y a veces eso se nos olvida. Bueno, sigamos. Discúlpame si no estoy acostumbrado a hacer esto. No es excusa, pero aquí seguimos. El Señor, como creador de luz, te protegerá de día y te protegerá de noche. Es decir, siempre, en cualquier instante. Del versículo 5 al 6 nos dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Te recuerdo, es un texto, es un lenguaje de guerra. Esta persona, este hermano que está dando su testimonio, seguramente experimentó eso. Imagínate tú en un campo de guerra en el que estás de día o de noche, no sabes qué es lo que está pasando. Saetas caen sobre ti, ¿verdad? Porque en el versículo 4 nos dice que escudo y adarga es su verdad. Adarga es un escudo de piel que te protege de esas saetas. Saetas y dardos que sabemos que vienen de falsas doctrinas, falsos maestros. Quizá de los temores que nosotros mismos tenemos, nos podemos destruir nosotros mismos pensando que el Señor va a venir en nuestro rescate sin considerar el resto de la palabra de Dios. No oramos o decidimos orar, pero hacemos que en nuestra oración Dios haga lo que nosotros queremos, ¿verdad? En lugar de sujetarnos nosotros a Dios, queremos que Dios haga lo que nosotros le decimos. Y eso es algo que quiero atender. Que tengas mucho cuidado, hermano, hermana. Sí, ánimo, ¿verdad? Recibe la palabra con ánimo, pero tenemos que estudiarla, tenemos que analizarla, como los hermanos de Berea hacían. Pablo les daba testimonio, ¿verdad? Y otros hermanos, y ellos analizaban lo que ellos decían. No solamente lo consumían, lo aceptaban inmediatamente porque provenía de apóstoles o de evangelistas o de profesores, sino que analizaban si era verdad todo lo que ellos decían de acuerdo a las escrituras. Y tú y yo no somos diferentes. Vivimos en tiempo diferente, pero necesitamos hacer lo mismo todos los días. Seguimos con el bosquejo. Nos dice: el Señor, como un guerrero celestial divino, te protegerá en la guerra y bajo cualquier circunstancia. Y no significa que no has de morir, pero te recuerdo, Dios tiene mayores planes, ¿verdad? Tenemos una eternidad. Por lo regular, todo el tiempo pensamos en términos inmediatos. Vivimos en una sociedad en la que todo nos surge, todo tiene que ser así. Cuando el internet no funciona, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Verdad? Nos desesperamos, queremos que funcione inmediato. Una llamada y te tienen en hold. ¿Y qué haces? Te desesperas, ¿verdad? Horas ahí. Bueno, también es un mal servicio, pero el punto es que vivimos en una sociedad que queremos que todo pase inmediatamente, y así es que queremos que a Dios haga también con nosotros. Pero sin embargo, no debemos perder de vista que Dios tiene todo bajo control, y usamos mucho este término: Dios tiene bajo control todo. Dios tiene control. Dios sabe lo que hace. Pero nosotros no entendemos. Ese es el problema. Es que hay como una falta de comunicación entre Dios y tú. No porque Dios no esté comunicando, es porque nosotros no estamos recibiendo la comunicación.
Siguiendo con el bosquejo, el punto número 2 del sermón del salmista comienza de hecho nuevamente con su testimonio y continúa con su enseñanza. Pero nos recuerda su dependencia que ha sido profesada por él, su dependencia en Dios, ¿verdad? Su ensayo de liberaciones protectoras. El segundo sermón proviene del mismo Señor. Te leo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, y este es un salmo que, de acuerdo a otros salmos, ¿verdad? Por ejemplo, del 93 en adelante, me parece, que son salmos mesiánicos. Esto se entiende más a la luz de esos salmos mesiánicos, que tendrá su cumplimiento cuando el Señor Jesucristo establezca su reino. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. No habla de muchos, sino de una persona. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y si habla del Señor Jesucristo, te recuerdo, el Señor Jesucristo murió. ¿Significa esto que Dios no cumplió su promesa? Padeció, ¿verdad? Padeció por ti, padeció por mí. Dio su vida en una forma impresionante, dolorosa. Pero aquí está la promesa, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Pero murió, ¿verdad? Sin embargo, no quedó en la tumba. Y ahí es donde está el propósito mayor de Dios. Lo resucitó para que tú y yo fuéramos justificados. Y el día de hoy tú y yo somos justificados porque el Señor vive y regresa. Tú y yo debemos estar listos para ese regreso. No para vivir en pánico, sino con toda confianza, viviendo en las Escrituras, viviendo de acuerdo a las Escrituras. Nos dice que lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esa es la segunda parte del sermón. Es la parte en la que establece que Dios lo va a librar. Si lo aplicas a tu vida, Dios te va a librar. ¿De qué? Pues de la eternidad en el infierno, que a nadie le gusta platicar de ese tema. A nadie nos gusta hablar del infierno. Cuando estamos en el trabajo y le mencionas a alguien acerca del infierno, muchas de las reacciones serán de burla, de incredulidad. Te ven cuando hablas de Cristo, cuando hablas del infierno, cómo nos observan. Diciendo, esta persona, pues, suena ilógico, no suena muy racional. Y si te estiman, quizá con una sonrisita así como que, te quiero mucho, pero estás mal. Esa es la reacción del no creyente. Pero esta es una promesa, ¿verdad?, en la que Dios nos lleva y nos va a llevar más allá de nuestras capacidades. Tú y yo no podemos resucitarnos a nosotros mismos, Él lo va a hacer. Entonces, hay veces en que se nos olvida que si hemos de padecer de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es lo que va a pasar. Pero quiero decirte algo muy importante. Antes de que me pase a la siguiente hoja, ¿te acuerdas de Job? Job fue un hombre que de la palabra de Dios dice fue intachable. Job 1, del 1 al 22 nos dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, era recto, era temeroso de Dios. 3 cualidades: apartado del mal. Cualidades que tú y yo necesitamos considerar en nuestras vidas. Perfecto no se refiere a que no comete errores. Era un hombre maduro en el Señor. Era un hombre que confiaba completamente en el Señor. Lo cual es una invitación para ti, es una invitación para mí a la madurez. No nos quedemos como niñitos, ¿verdad? Hablamos, en el caso de la iglesia a la que sirvo localmente, hablábamos de esto, ¿verdad? Que Dios no quiere que tú y yo nos quedemos estancados como pequeñitos. Quiere que crezcamos, quiere que seamos hombres y mujeres maduros, listos para una guerra. No para una guerra física, una guerra espiritual, lo cual se combate con la palabra de Dios. Pero no podemos combatir si no entendemos la palabra de Dios, si no nos alimentamos de ella, si no oramos para que el Señor nos enseñe cada vez más y lo pongamos en práctica, porque
Es así como se convierte en un guerrero efectivo, practicando, ¿verdad? En fin, el texto nos sigue diciendo que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas y, en fin, sigue describiendo cómo Dios lo había bendecido, ¿verdad? Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, que me imagino eran celebrando sus cumpleaños, ¿verdad? Se invitaban a sus hermanas para que se les unieran. Entonces la palabra de Dios nos describe cómo pasaban, cómo hacían. Y habiendo terminado estas fiestas, Job oraba y sacrificaba a Dios en caso de que sus hijos hubieran blasfemado el nombre de Dios, hubieran pecado contra Dios. En el versículo 6 de Job 1 nos dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Nuevamente, Satanás, que cita el Salmo 91 contra el Señor, que sigue gustando de citar ese Salmo 91 para distorsionar un poco nuestra confianza en el Señor, haciéndonos esperar más, ¿verdad?, de lo que el texto dice. Mateo 4, 6 y 7, te recuerdo. Satanás le dice al Señor, aviéntate, si eres hijo de Dios, no te vas a morir, te van a mandar ángeles, si eres. Tratando de distorsionar esa confianza, ¿verdad? Forzándolo a hacer su voluntad, no la voluntad de su Padre. Lo mismo pasa con nosotros. Y aquí está Satanás diciéndole a Dios, argumentando con él. Dios le pregunta a Dios Padre, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, le dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás está viendo a ver a quién se come. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado, y esto es de Dios, ¿verdad? El testimonio de Dios acerca de este hombre. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él, su casa y todo lo que tiene? ¿Lo has bendecido? Cualquiera que haya sido bendecido, pues claro. Pues él dice que, o argumenta que todos a los que Dios nos ha bendecido, ¿verdad?, estamos con él por lo que él nos da. Y eso es lo que él dice. Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y eso es lo que él sigue haciendo, ¿verdad? Nos ataca, nos quiere destruir, presentándose como amigo, pero no es, y destruye nuestra confianza. Ese es su objetivo, no importa cómo, ¿verdad? Aún usando la palabra de Dios. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios no tiene temor, ¿verdad? Adelante. He aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano. Él es el que restringe, Él es el que autoriza y desautoriza lo que va a pasar en tu vida. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. No se tardó mucho, se dirige a casa de Job y vienen y llueven las malas noticias, uno tras otro, tras otro. Los mensajeros le traían malas noticias. Perdiste todo, hemos sido robados, los siervos han sido asesinados, incluso tus hijos han fallecido. Entonces Job, en el versículo 20 del capítulo 1, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Y se postró en tierra para adorar, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Quién? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, quizá tú y yo, en este tiempo difícil, ¿verdad? Te recuerdo que el juicio de Dios comienza en su casa. Debemos de tener esa confianza de que pese a las circunstancias difíciles a veces, muy, muy difíciles para otros de ustedes, quizá no tengas trabajo, quizá perdiste tu trabajo, no tienes otro medio de entrada, ¿verdad? De ganar dinero. Pero aquí es donde entra tu dependencia, hermano, hermana. Nos cuesta trabajo. Para eso está la iglesia, ¿verdad?
para que podamos orar por ti, para que podamos, los que tienen las capacidades de ayudarte. Si no tenemos los remedios físicos, quizá hay medios para que Dios nos asista, nos ayude. En este caso, debemos adorar, debemos amar, confiar en Dios, de que Él nos proveerá lo que necesitamos. Sea el nombre de Jehová bendito. Te recuerdo, aquí Job está perdiendo hasta sus hijos. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No culpó a Dios por su tragedia. No obligó a Dios, ¿verdad?, a darle lo que él tenía. No se sujetó, no se aferró a eso que Dios le había dado como bendición. Y sigue el texto en Job 2, ¿verdad? Nos dice que en otro día vinieron otra vez, ¿verdad?, los hijos de Dios para presentarse delante de él, y Satanás entre ellos. Y lo mismo le dice: ¿de dónde vienes? Del mismo, de rodear la tierra, de andar por ella. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Y ahí es donde tú y yo tenemos que mantenernos íntegros, no actuar ni en pánico, ni con falta de integridad. Si se nos dice manténganse en sus hogares para ayudar a detener el contagio a otras personas, ahí es donde nuestro amor por esas otras personas se debe reflejar. Es una cuestión de lógica. Quizá tú y yo estamos saludables, ¿verdad? Y debemos mantenernos con las reglas que se han establecido: a distancia, manos muy limpias, cuidar cada vez que toses, que tocas a otra persona, mantente a distancia, y orar. Eso es lo que se ha establecido en este momento. Con integridad debemos conducirnos. Aún cuando tú me incitaste, le dice Jehová a Satanás, contra él, para que lo arruinara sin causa. Sin causa. No es que Dios lo haya tomado por sorpresa, Satanás, ¿verdad? Dios tiene un propósito mayor para Job, para ti, para mí. Y a veces no entendemos. No nos gusta. A nadie nos gusta sufrir. Tengo aquí un libro. Seguramente ustedes ya lo han leído antes. Entonces, este libro habla de todos estos hermanos y hermanas que a lo largo de sus vidas, así como Job, como tú y como yo, padecieron. Muchos hermanos hoy, en países como en África, en Nigeria, cristianos han sido martirizados. No uno ni dos, sino en grupos gigantes. Que no cunde el pánico, hermanos. Ahora sí, que no cunde el pánico. Así como Job, ¿verdad? Sigamos adelante y no nos espantemos. No seamos bravucones tampoco, tratando de probar que puedo entrar en una jaula de león y el león no me va a tocar, o que me puedo parar sobre una serpiente y la serpiente no va a hacerme nada. Son metáforas, ¿verdad?, para describir personas con poder. Y nosotros, como creyentes, debemos permanecer íntegros, como lo hacía Job aquí. Déjame terminar lo que dice aquí acerca de Job y su reacción, para no hacerlo muy largo. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. La salud, mi hermano, mi hermana, damos todo por nuestra salud. Damos todo. Así que todo lo que hayamos trabajado, años de estudio, años de trabajo, cuando tú y yo perdemos la salud, todo lo vendemos para recuperar, para poder pagar esos gastos de salud. Y es lo que Satanás dice, o sea, no es algo nuevo. Él sabe de qué pie cojeamos. No nos gusta sufrir. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Hueso y carne. Eso es algo grave. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Le gusta presionarnos hasta que hablamos mal. Y Jehová dijo a Satanás: ¿Quién está dando permiso? Dios Padre.
le está diciendo, he aquí él está en tu mano. Ya perdió sus hijos, ya perdió todos sus bienes. Quizás hasta la confianza de su propia esposa. Ya lo verás en el texto. Está en sus manos, mas guarda su vida. No le está dando permiso de asesinarlo. Si Dios quiere, no vas a morir. Padecerás un poco, ¿verdad? Que no nos gusta, te recuerdo. Pero si esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que no sea porque tú y yo somos negligentes. Conduzcámonos rectamente, en integridad, y a pesar de ello, si Dios quiere que tú y yo padezcamos para dar testimonio de Él, que así sea. Porque es para su gloria, no para tu gloria, ni para mi gloria. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. No hubo lugar para descanso, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, sin inteligencia, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? Lo bueno, dice aquí, el bien, y el mal no. Ahí está. Recibiremos solamente de Dios las bendiciones, pero no las maldiciones, lo que no nos gusta. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó. Su actitud, su corazón estaba lleno de confianza en Dios. Por esa razón no pecó, porque él sigue confiando en lo que Dios hace, a pesar de las circunstancias. Entonces, las circunstancias del día de hoy son un excelente momento para ti, para mí, para nuestro entrenamiento en Cristo. Desafortunadamente, podemos dar muy mal testimonio a otras personas de nuestra confianza en Cristo. Quizás somos los que nos atemorizamos más fácil. Quizá no. Pero, nuevamente, volviendo al punto principal de todo este asunto. Usamos palabras de la palabra de Dios para destruir el contexto de lo que el texto está diciendo. Lo sacamos de su contexto para aplicarlo a mi deseo, a mi necesidad en particular. Y no es lo que Dios quiere que hagas. Quiere que confíes en Dios. Quiere que confíes completamente en Él. Así como lo hizo Job. Déjame termino con esto. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, oyeron de todo de todo lo que le había pasado a Job. Vinieron cada uno de su propio lugar, porque habían convenido venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Discúlpame. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron. Su cuerpo probablemente estaba irreconocible, y a tal grado que lloraron a gritos. Cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Se sentaron con él por 7 días y 7 noches. Y ninguno le decía nada, ninguna palabra, porque veían que su dolor, ¿su qué? Dolor, era muy grande. No nos gusta sufrir nuevamente, y por eso usamos a veces la palabra de Dios para que diga lo que yo quiero escuchar. No me gusta sufrir. Entonces busco textos que hablen de paz, que hablen de protección, que hablen de lo que yo quiero que me pase. Y eso habla de que no estamos confiando bien en el Señor. Hermano, en otras palabras, Dios no nos está prometiendo que no nos vamos a enfermar. Y muchas personas están prometiendo que Dios dice eso. Te están diciendo todo lo que la palabra de Dios no dice, usando la palabra de Dios. Sí, Él promete protegernos en medio de la crisis, cualquiera que Él sea, que la crisis sea. En este caso, pues, un virus asesino, ¿verdad? Y sin embargo, hay otras enfermedades más letales que este virus. La diferencia es que este virus se transmite bastante rápido.
En nuestras acciones demostremos nuestro amor por otros. Sigamos las instrucciones que se nos han dado, ¿verdad? Para evitar que se contagien personas como ancianos o personas que tienen sus defensas bajas. Entonces, quizá tú y yo estamos saludables, nuevamente te lo digo, pero no andemos por ahí. Quizás somos portadores del virus sin saber que lo somos, esparciendo el virus en todas partes porque pues, confiamos en Dios, dando mal testimonio. En fin, hermano, sí, confianza en Dios, eso es importante, pero la confianza proviene de su palabra, lo dice el texto 91:4. Escudo y adarga es su verdad. La verdad proviene de la palabra de Dios, no de mí, porque yo cometo errores, es su palabra. Entre más estés expuesto a la palabra de Dios, quizá menos errores vengan, ¿verdad? Porque más familiarizado vas a estar con el Señor. Y por eso dice al principio, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No estás solo en este camino, Dios está ahí contigo para instruirte. Pero si no te expones, si no nos exponemos al texto, ¿cómo esperas que Dios te enseñe? ¿Verdad? La palabra de Dios está diciéndonos que todo hijo de Dios puede tener y debe tener absoluta confianza en Dios, a pesar de la muerte, aun si enfrentamos la muerte. Recordemos, por ejemplo, a todos los hombres y mujeres de los que hoy te decía dónde quedó el libro, ¿verdad? Es un libro bastante grueso. Y esto habla de las personas, hombres y mujeres, que padecieron a través de la historia en el nombre del Señor Jesucristo, por el nombre del Señor Jesucristo. Y no es muy bonito. Por ejemplo, el apóstol Juan, tenemos como... pensamos que solamente fue, algunas veces yo lo pensé, pensamos que solamente fue expatriado a una isla y puesto aislado del resto del mundo como penalidad por andar testificando del Señor Jesucristo. Aquí en este libro, el testimonio dice que fue aventado antes de fuera expatriado, ¿verdad? Fue arrojado a una olla de aceite hirviendo, del cual escapó milagrosamente, y después fue arrestado y puesto en la isla de Patmos. Pero lo que quiero enfatizar aquí es el sufrimiento del apóstol Juan. El resto de los otros apóstoles fueron asesinados, les cortaron la cabeza, fueron aserrados, fueron penetrados por lanzas, ¿verdad? Desollados en algunos casos, cosa que no nos gusta hablar. Entonces recordemos a todos esos hombres y mujeres que a través de la historia han depositado su fe en Cristo Jesús. Hebreos 11, hermana, por favor. Vayamos al texto de Hebreos 11 para recordarnos cómo es entonces que Dios quiere que permanezcamos. Nos dice Hebreos 11, versión Reina Valera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron muy buen testimonio los antiguos. Tú y yo debemos hoy alcanzar un muy buen testimonio también, por medio de la fe, no una fe crédula, una fe que está basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios no fue escrita para entretenerte, no fue escrita para contarte historietas. Fueron textos, ¿verdad?, escritos por hombres y mujeres como tú y como yo para dar su testimonio, como el Salmo 91, de cómo Dios actúa. Yo, por ejemplo, no voy a decir que soy perfecto y que soy wow, ¿verdad? No. Pero hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pude haber sido abortado y no lo fui. Perdí este ojo, ¿verdad?, cuando tenía 12 años, y aún así yo no quería vivir. Yo quería morirme, literalmente, y Dios no lo permitió. Trajo una persona del cual recuerdo mucho,
orando, ¿verdad? Seguramente no fue el único que oró, pero él fue el único al que yo recuerdo que vino a mi casa. Y orando, y orando, y orando, ¿verdad? Cambió mi forma de pensar. De esa tristeza que yo sentía, a una confianza. Su nombre es Billy. Y de ahí pasaron otras cosas en mi vida. La familia se destruyó. Difícilmente fui a vivir a un lugar solo cuando estaba en mis 15, 17 años. Y pasaron muchas cosas de las cuales Dios me libró, de gente que se dedica a las drogas, no las que las consume, aunque conocí a algunos de ellos, pero de los que las distribuían, de los cuales Dios también me libró. Me libró de personas muy violentas, me ha librado de accidentes, ¿verdad? No en todos los casos. Aquí yo te puedo decir que esto tiene un propósito mayor de lo que yo pensaba al principio. Esto me ha ayudado a mantenerme al margen. Entonces habla mucho de mi necedad, al punto en el que es necesario a veces, pues pasar por cosas que no nos gustan. Me ha librado de accidentes viales. Me ha librado de ser asesinado en unos asaltos, ¿verdad? Porque como el salmista expone su propio testimonio, yo te doy mi testimonio de que en esos momentos en los que tenía una pistola, quizá dos, detrás de mi cabeza, ¿verdad? Diciéndole a Dios, Señor, si esta es la forma en que tú quieres que yo termine, pues así sea. Solamente te ruego por los que se han de quedar, pues tristes, quizá, ¿verdad? Mi madre, por ejemplo, mis hermanas. Y bueno, pues Dios no quiso que falleciera en ese momento. Dios nos dio a todos, ¿verdad? A los que no eran creyentes, porque, bueno, es una historia larga, tiempo se agota. Ninguno de nosotros falleció. Éramos un grupo de 7 personas a los que nos estaban asaltando. Nos dejaron encerrados. A uno de ellos lo patearon hasta... Yo creí que lo iban a matar ahí delante de todos nosotros. Y aún a él sobrevivió. Entonces, te puedo contar más historias de cómo Dios me ha librado, cómo Dios nos ha ayudado. Entonces, la confianza en Dios ha ido creciendo. Y sí, el que puede traicionar esa confianza es aquí uno mismo. Pero la confianza se establece en la palabra de Dios sin sacarla de su contexto. Porque no podemos pedirle a Dios que haga lo que yo quiero. Ya sea que es mejor decirlo, te sujetas completamente a la voluntad de Dios o no te sujetas, así de fácil. Perdóname, ya me estoy desviando un poquito, pero en Hebreos 11, antes de que se nos acabe el tiempo, dice que por la fe muchos de los hombres y mujeres vencieron. La fe en la palabra de Dios, la confianza completa en Dios, y por esa fe triunfaron. Enoc fue traspuesto para no ver muerte por la fe que tenía en Dios. Por la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. El propósito de tu fe es agradar a Dios en todo momento. El propósito de mi fe no es presumir qué tan santo soy, sino es agradar a Dios. Y esa luz que proviene de Dios será reflejada. Es como un espejo. Tú no eres la luz, eres como un espejo para que otras personas puedan recibir esa luz también. Porque es necesario que el que se acerque a Dios, primero debes creer que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Tienes que buscarlo. ¿No crees que Dios existe? Pues porque ni siquiera lo has buscado. Y Dios no se va a acercar hasta que, si Él quiere, te va a traer, aunque te duela. Pero te está dando chance de que tú lo hagas, de que tú lo busques. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que no existían, ¿verdad? Él creyó e hizo lo que Dios le pidió.
Y hay una lista, hermanos, en Hebreos 11 que tú puedes leer en tu tiempo libre. Conforme a la fe murieron todos estos, en el versículo 13 de Hebreos 11, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice también, es un texto largo, y el punto que quiero resaltar aquí es estos hermanos y hermanas que dieron sus vidas en el nombre del Señor Jesucristo. Nos dice, todo esto es parte del texto, nos dice que muchos recibieron victoria, muchos recibieron lo que pidieron, y aún más de lo que pidieron, porque el propósito de Dios era que su nombre fuera conocido. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, pero otros, más otros, ¿verdad? Y la lista es como una lista de los que obtuvieron más, como Enoc, no falleció, contra los que padecieron muerte. Entonces tú y yo estamos en la misma situación, recuerda. Mas otros fueron atormentados. ¿Significa que el Salmo 91 no fue aplicado para ellos? Porque la peste les llegó a su hogar, ¿verdad? A su lugar. No. Fueron martirizados. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, la comodidad. Bueno, no tengo que sufrir, ¿verdad? Y eso es lo que Satanás le decía al Señor Jesucristo. No tienes que padecer. Yo te doy todo. No tienes que padecer. La voluntad de Dios, el Padre, era mayor, a fin de obtener mejor resurrección. A veces nuestros objetivos son muy chiquititos, aquí locales, personales. No pensamos en la eternidad, pensamos más en nuestro momento. Otros experimentaron vituperios, azotes, además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados como criminales, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, ni es digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hay un creyente, una creyente, sufriendo por causa del nombre del Señor Jesucristo. Y todos estos, aunque alcanzaron muy buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Significa que Dios les falló? No, no es tiempo de recibir lo prometido. Entonces, no pienses que Dios te va a dar lo que tú quieres porque el texto dice cierta cosa. Tienes que estudiar el contexto. No solo el contexto del pasaje específico del Salmo 91, como ejemplo, sino en general, lo que la palabra de Dios dice en general. Aquí el libro, la carta a los Hebreos nos dice, este grupo de personas recibieron, ¿verdad? Y dieron victoria, y este otro grupo de personas tienen victoria aunque padecieron muerte. Entonces, el punto aquí es que no cunda el pánico, no seamos desordenados, no seamos irracionales. Sí, gracias a Dios tenemos un Dios que puede protegernos, tenemos un Dios que puede hacer que tú y yo volvamos a la vida después de morir, pero todo tiene su tiempo, ¿verdad? De los cuales el mundo no era digno. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Entonces, hermanos, te recuerdo que 1 de Pedro 4:12 al 19 nos dice que debemos de padecer como creyentes, ¿verdad?
Primera de Pedro 4:12 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. En este caso, aquellos hombres y mujeres bajo difíciles circunstancias. Te recuerdo del emperador Nerón, un poquito loco, podría decir, ¿verdad? Con mucho poder, e hizo cosas terribles y luego culpó a los creyentes. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuándo? En la revelación de su gloria. No vivamos deseando que las cosas pasen en este instante, ¿verdad? O con temor. No en una confianza barata, una confianza establecida en la palabra de Dios fuerte. Y eso no va a pasar hasta que tú aprendas a estudiar la palabra de Dios, y eso viene con mucho esfuerzo, no viene así una simple lectura de 10 minutos. Tú y yo tenemos que trabajar en la palabra de Dios, y va a haber obstáculos. Cosas muy buenas, por ejemplo, cuando hablábamos de que tenemos un trabajo, en el caso personal, yo tengo un trabajo en el que a veces tengo que trabajar 9 horas diarias. Es un trabajo físico en el que estoy parado y caminando todo el día. Cuando llego a casa, lo que menos quiero hacer es estudiar, y eso se vuelve un obstáculo. Entonces, eso me puede separar de Dios y mi confianza será destruida. Te puede pasar a ti. Quizá lo opuesto, no tienes trabajo, ¿verdad? No has comido en varios días. ¿Te has acercado a Dios? ¿O estás reclamándole a Dios? ¿Lo estás insultando? Quizá la prueba tiene que durar un poquito más. No nos gustan las pruebas, pero seamos como Job, ¿verdad? Dice en el versículo 16 de 1 de Pedro 4 al 16, perdón, 1 de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Glorifica a Dios en las circunstancias en las que estás, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Por eso tú y yo tenemos que seguir evangelizando a otras personas, no con el propósito de unirnos a mi club, de unirlos a mi religión, de unirlos para que den el dinero que necesitamos. No, ese no es el propósito. Es para que glorifiquen a Dios. Dios recibe la gloria, tú y yo recibimos el gozo. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, de modo que los que ¿qué? Padecen. Y a veces no nos gusta, te lo vuelvo a repetir, Salmo 91, todo este asunto del que estamos tratando ahorita, estas publicaciones en Facebook y otros lugares en donde se nos dan textos que vamos, échale ganas, Dios está ahí contigo. Sí, sí lo está, pero no saques de contexto lo que dice en general la palabra de Dios, porque entonces así Satanás destruye la confianza de Dios cuando Dios no te cumple lo que tú habías estado pidiendo, porque tienes tu confianza puesta en otro lado. Crees que estás confiando en Dios, pero distorsionando la palabra de Dios no es confiar en Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer, encomendarnos hoy a nuestro Creador. Ya sea que te enfermes, no sea por negligencia, acuérdate, 1 de Pedro 4:12. Cualquiera que padece, que sea como creyente, no un ingenuo. Una persona que conoce la palabra de Dios y la obedece, y esa confianza está ahí, por la que ya sea que Dios te dice aquí, de modo que lo que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
y hagan el bien. Así que si debemos de permanecer en casa para que otros no se contagien, creo que eso es hacer el bien, ¿verdad? Salir de casa pensando, eso no me va a tocar a mí, porque Dios me promete cosas maravillosas, sí, pero usa lo que dice la palabra de Dios, no como malhechor, esparciendo el mal en todas partes. Entonces, no es mi opinión, te lo dejo a ti, analízalo, te doy los textos, revisa el video, ¿verdad? Estuvimos en Salmo 91, Job 1 y 2, Primera de Pedro 4, 12 al 19, y te doy uno más, Isaías 26, 20. ¿Lo leemos? Isaías 26, 20. Creo que por aquí anda. Perdón. Es una Biblia viejita. Se anda rompiendo. ¿Qué dije? Isaías 26, 20. Solo quería ver si ya se aproxima la luz del sol. Estaba un poco oscuro. Isaías 26, 20 nos dice, Israel bajo difíciles circunstancias, ¿verdad? Dios juzgando a las naciones. Isaías 26, 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti las puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Dios usa lo que sea necesario para corregirnos. Y empieza su juicio por su casa. Entonces eso es algo que quería compartirte. A veces pensamos que sacamos de contexto la palabra de Dios porque queremos hacer que se ajuste a nuestra necesidad en lugar de nosotros ajustarnos a la palabra de Dios, y Él va a cubrir esas necesidades. No sé si fue claro. Entonces, hermano, pues oremos por paz, ¿verdad? Paz en mi ser, paz en nuestra sociedad, paz en nuestra nación, y por sabiduría, hermanos, para que no andemos insensatamente haciendo cosas que no convienen, pero para conducirnos con rectitud, con conocimiento, ¿verdad? Infórmate bien, no todo lo que está en las redes es recto. Conducirnos rectamente. Entonces oremos por paz, oremos por sabiduría en estos tiempos en los que muchos tienen temor, con razón, sobre todo si no tienen esperanza. Entonces que la paz y gozo de nuestro Señor reine en nuestros hogares, reine en nuestros corazones. Oremos. Señor bendito, agradecemos, Señor, por tu palabra. No somos perfectos, nos cuesta trabajo entender, nos cuesta trabajo seguirte, porque somos necios. Nos gusta el placer, nos gusta estar cómodos, no nos gusta sufrir. Se nos olvida que hemos sido llamados a trabajar y no a pasar vacaciones en Cristo, pero todo tiene su tiempo y a su debido tiempo descansaremos. Mientras tanto, ayúdanos, concédenos fuerza a este cuerpo, concédenos fuerza a nuestro espíritu para seguirte bajo cualquier circunstancia, Señor. No siendo bravucones, insensatos, sino humildes, creyendo que tú tienes, sabiendo que tú tienes todo bajo control. Si me he de enfermar, que no sea por mi insensatez, ¿verdad? Pero que tu propósito, que tu nombre sea glorificado. Y si no me he de enfermar, muchas gracias, que no nos enfermemos, ¿verdad? Muchas gracias, Padre Santo, por tus bendiciones. Pero ayúdanos a no olvidarnos de que todo lo bueno, todo lo malo, ¿verdad? Está en tus manos. Así que gracias por lo bueno y gracias por lo malo. Bendecimos tu nombre, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y a permanecer fieles. Te ruego por tu iglesia, la que observa, la que escucha a través de este video, por la iglesia local. No sé hasta cuántos más tú te hace acercar. Gracias, Señor, por usarnos, y gracias, Señor, por
por concedernos esa esperanza en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Pásala bien.